La institución Proética organizó hoy en Arequipa un evento al que invitó a representantes de partidos políticos, autoridades, sociedad civil para hablar sobre la corrupción, un tema que nos toca tan de cerca pero que muchas veces obviamos. Uno de los expositores fue Antonio Zapata, historiador, que está con nosotros esta noche en Contrastes. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Te voy a contar un caso para que hablemos del tema relacionándolo con Arequipa. El día domingo hubo una balacera entre un grupo de delincuentes y la policía. En su intento de huida atropellaron una combi y resultaron heridos 17 personas ahí, 4 de gravedad. Después de un enfrentamiento, la policía logró capturar a 3 de ellos y los puso a disposición del Ministerio Público. Al día siguiente, el fiscal les dio libertad, porque dice que la policía no le entregó a tiempo las pruebas que sustenten su detención. Y la policía dice que sí lo hizo, pero que el fiscal ya tenía la intención previa de liberarlos. Y entonces la gente se pregunta, ¿no? Todos creen pues, que ahí ha habido, pues, ha corrido dinero, como se dice, ¿no? 3 peligrosísimos delincuentes que pusieron en riesgo a 17 personas. El Poder Judicial, el Ministerio Público los libera y no pasa nada, porque la decana de la Junta de Fiscales ha dicho que va a investigar, la policía ha dicho que va a investigar, pero lo más probable y lo que la gente cree es que no pase nada. Así está el Perú. ¿Eso es corrupción? Bueno, claro, y efectivamente para terminar con la corrupción, que es un mal que acompaña al Perú desde hace mucho, se requiere, bueno, medidas en una serie de órdenes, en una serie de planos, pero uno de los planos y más importantes es la justicia. Mientras no haya justicia, mientras impere la impunidad, entonces no habrá pues realmente posibilidades de terminar con la corrupción. Fíjate tú, por ejemplo, los efectos benéficos de la condena dura a Fujimori. Yo estoy completamente seguro que cualquier gobernante del Perú de hoy y de mañana lo va a pensar 2 veces antes de organizar un grupo como Colina, antes de meterse con los ciudadanos, las violaciones de los derechos humanos desde el Perú, desde el poder en el Perú, se van a ver restringidas en el futuro. Y todo ello es por el efecto positivo de una condena severa a Fujimori. Entonces, si tú quieres asustar un poco al que está arriba para que no exceda su poder, para que no robe, para que el que ejerce la autoridad no lo haga en provecho propio, las leyes tienen que funcionar, los jueces tienen que ser severos y como en el caso que me estás comentando, pues el Ministerio Público es el primero porque son los fiscales los que acusan, ¿no? Ahora, esto también ocurre porque hay ciertos niveles de permisividad con la corrupción en la misma sociedad. De hecho, el hecho de que Keiko Fujimori encabece en este momento las encuestas para intención de voto presidencial, ¿nos da una idea de eso o no? Bueno, y también de que en el Perú y en todas partes del mundo hay un porcentaje de la gente pues que tiene alma de borrego, ¿no? Hay gente que le gusta que lo arreen, y entonces ese tipo de gente está detrás de quien representa la mano dura, el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo tiene sus partidarios. El autoritarismo no es que lo sostienen solamente 4 militares, 4 generales y punto. No, el autoritarismo como sistema político se sostiene sobre la base de un grupo de gente que le gusta ser borrego, ¿no? Bueno, ahí están detrás de Keiko Fujimori ahora. Pero en el fondo tienes razón, la sociedad peruana es una sociedad que ve con buenos ojos la transgresión. La transgresión es permitida en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, como el Estado es percibido como un ente egoísta, como el Estado es percibido como un grupo de gente que entra para aprovecharse y sacar provecho propio, entonces sacarle la vuelta al Estado es algo legítimo, ¿no? ¿Para qué le vas a pagar impuestos al Estado si acabarán en manos de 4 señores que en este momento están gobernando? Entonces cualquier cosa que tú hagas para no pagar impuestos
es bien visto por el vecino. Eso no ocurre en otras partes donde el Estado tiene mayor legitimidad. La falta de legitimidad del Estado peruano es lo que alienta que nosotros los ciudadanos veamos con buen ojo la transgresión. Y esa falta de legitimidad del Estado viene también de un débil sistema democrático, de partidos políticos, de sociedad civil, en la cual, digamos, estamos poco entrenados porque la historia del Perú es una historia de golpes y de interrupción democrática. ¿Crees que ahí está parte del origen de digamos, esta deslegitimación del Estado? En alguna medida, ¿no? En la medida, como tú estás señalando, que el Perú en los últimos 50 años, como un péndulo, ha ido de dictaduras, transiciones a la democracia, democracias débiles que acaban envueltas a la dictadura, ¿no? Y desde Bustamante y Rivero, arequipeño por cierto, y el golpe de Odría contra él, pues en ese vaivén estamos, ¿no? Viene la democracia unos años, viene la dictadura nuevamente, y así no se aprende. Pero por otro lado, es cierto pues que si el sistema político se derrumbó y ganó Fujimori, y desde que se fue Fujimori hasta ahora el sistema político no se recompone, es también porque algo falla en la clase política, ¿no? Y la clase política entonces tiene muchas debilidades en sí misma, ¿no? ¿Cómo está la lucha anticorrupción, que debe ser un principio de todo gobierno, del Estado mismo, ¿no? Desde que hemos recuperado la democracia, hemos avanzado en esto. Al comienzo había una hipersensibilidad respecto a actos de corrupción de parte de la sociedad civil, pero cuando ha ido transcurriendo el tiempo, como que nos hemos vuelto a acostumbrar a escuchar denuncias, en fin, y a que no sea tan trascendente en nuestra vida. ¿Cómo crees tú que va la lucha anticorrupción en el país? ¿Hay una lucha anticorrupción organizada para comenzar? Bueno, como dices tú, ¿no? Desde la transición para acá, lo que ha habido es una cierta conciencia de la ciudadanía y de los mismos partidos, de tal forma que no había un escándalo como lo de los 90. Pero sin embargo tampoco hemos aprovechado del escándalo de los 90 para hacer una reforma profunda de las instituciones que culmine en eliminar pues, el mar de la corrupción. Hemos vuelto a los niveles de corrupción habituales en el Estado peruano. No hemos tenido un escándalo como lo de los 90, de gran magnitud, pero la corrupción habitual del Estado peruano no se ha interrumpido. Recordemos los años de Toledo, fueron de pequeña corrupción, de corrupción a pequeña escala, ¿no? Y los años de Alan también están llenos pues, de petroaudios y de situaciones en las cuales todos nos damos cuenta que la corrupción permanece. Entonces mi evaluación es que de la transición para acá hemos salido de un gran escándalo y de una corrupción en una cancha grande, Vladimiro Montesinos y celebrando, por ejemplo, en los Vladivideos sobornos de cientos de millones de dólares. Eso ya no está pasando. Pero tampoco es que hayamos llegado a un estado ideal donde la corrupción es arrinconada, minimizada y poco a poco va pasando. Hemos vuelto a lo de siempre. ¿Y la corrupción tiene que combatirse desde la sociedad civil o desde el Estado? Porque el Estado a sí mismo no se controla muy bien, ¿no? Y quizá es la sociedad civil la llamada a aumentar este nivel de fiscalización, de presión de la opinión pública para que estas cosas vayan mejorando. ¿O cómo lo ves? O sea, veo que la corrupción es un mal tan enraizado en el Perú que para erradicarlo se necesita atacar en varios frentes. En diversos planos tienes que mover medidas. Entonces, claro, estás diciendo uno muy importante, ¿no? La opinión pública, los medios de prensa. En realidad, todos los casos de corrupción que se conocen son porque la prensa los saca a relucir. Entonces, el papel de la prensa y los medios de comunicación en la forja de una opinión pública, bueno, es fundamental.